Las pirámides de Egipto son uno de los mayores logros de la humanidad. ¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios construir unas estructuras tan grandiosas que aún causan admiración e interrogantes? Sigue habiendo controversias sobre cómo se construyeron exactamente las pirámides. ¿Qué métodos y tecnologías utilizaron los antiguos egipcios para construir estas obras maestras monumentales? En este video, analizaremos cómo se construyeron las pirámides e intentaremos desvelar sus misterios. La primera pirámide construida en Egipto fue la pirámide de Djoser, también conocida como la pirámide escalonada. Se construyó alrededor del año 2650 a.C. y se considera la primera gran estructura de piedra de la historia de la humanidad. Esta pirámide fue diseñada por el gran arquitecto Imhotep, que también era sacerdote y médico. Esta pirámide supuso el inicio del desarrollo de la arquitectura en Egipto. En los siglos siguientes, los faraones trataron de superar a sus predecesores construyendo pirámides cada vez más grandiosas, como la Gran Pirámide de Keops. La construcción de pirámides se convirtió en un símbolo del poder y la eternidad de los faraones. Como los antiguos egipcios construyeron sus majestuosas pirámides, especialmente las de Giza, sigue siendo uno de los mayores enigmas. Estas colosales estructuras, que alcanzan alturas de más de 140 metros, aún hoy en día causan asombro. ¿Cómo pudieron mover y colocar bloques de piedra que pesaban entre 2 y 80 toneladas sin tecnologías modernas? Existen muchas teorías, una de las cuales es el uso de rampas inclinadas. Estas rampas podían ser tanto rectas y largas como en espiral, rodeando la pirámide. Las rampas en espiral permitían elevar los bloques a grandes alturas, evitando estructuras voluminosas. Es posible que estuvieran cubiertas de arena o grava fina para reducir la fricción, pero incluso con rampas, mover los bloques hasta la cima de las pirámides seguía siendo increíblemente difícil. Es posible que los egipcios hayan utilizado mecanismos adicionales, como palancas y poleas, para elevarlos. Otra hipótesis interesante se refiere al transporte de las piedras hasta el sitio de construcción. Algunos científicos creen que se usaban trineos de madera para este propósito. Imágenes en las paredes de templos y tumbas, como la escena de la tumba del faraón Djoser, muestran a los trabajadores arrastrando enormes bloques en trineos. Para facilitar el movimiento de los trineos sobre la arena, es posible que la regaran con agua, haciéndola densa y resbaladiza, lo que reducía la fricción y facilitaba el transporte. Algunos investigadores sugieren que los egipcios combinaban métodos. Utilizaban trineos para el transporte horizontal y rampas para la elevación. Independientemente de los métodos, la organización del trabajo fue clave para el éxito. La construcción de las pirámides fue un proyecto estatal a gran escala, que requirió la participación de miles de trabajadores, ingenieros y artesanos. Se creaban asentamientos temporales cerca de los sitios de construcción para ellos. Estos asentamientos estaban bien organizados y proporcionaban a los trabajadores todo lo necesario, desde alimentos hasta atención médica. Una organización del trabajo clara y la rotación ayudaban a evitar el agotamiento y las lesiones, lo que aumentaba la eficiencia. La construcción de las pirámides también tenía un significado religioso y cultural. Para muchos trabajadores, participar en este proyecto no era solo un trabajo, sino una misión sagrada. Las pirámides simbolizaban el poder divino de los faraones, y su construcción era una cuestión de honor. Los trabajadores que participaban en este proceso eran respetados y obtenían un estatus especial en la sociedad. Los egipcios eran maestros de la astronomía y las matemáticas, lo que les ayudaba a construir pirámides con gran precisión. Estos conocimientos y habilidades hicieron de las pirámides una de las mayores maravillas del mundo, que continúan inspirando hasta hoy. La construcción de las pirámides requería no solo profundos conocimientos técnicos, sino también una organización del trabajo impecable, que permitía coordinar los esfuerzos de miles de personas que trabajaban en este grandioso proyecto. En este esfuerzo a gran escala participaron numerosos especialistas, trabajadores, arquitectos, ingenieros y supervisores,
cada uno de los cuales aportó su contribución única a la construcción de las pirámides. Los trabajadores vivían en asentamientos especialmente creados, situados en las inmediaciones de los sitios de construcción. Estos asentamientos no eran simplemente campamentos temporales, sino pueblos completos, con una infraestructura bien pensada, donde los trabajadores estaban provistos de todo lo necesario, desde comida y agua hasta atención médica e incluso entretenimiento. Estos asentamientos estaban cuidadosamente planificados y organizados, lo que permitía mantener una alta productividad y minimizar las pérdidas de tiempo. Los trabajadores vivían en casas de ladrillo que los protegían del ardiente sol y del frío nocturno del desierto. Estas casas tenían varias habitaciones, lo que permitía a los trabajadores vivir con sus familias o en grupos de varias personas, creando así condiciones de vida más confortables. Además de las viviendas, en los asentamientos se organizaron comedores donde se servía comida caliente a los trabajadores. La dieta incluía pan, que se horneaba en panaderías especialmente construidas, cerveza, que se consideraba la bebida principal y una importante fuente de calorías, y carne, que se traía de granjas cercanas. A pesar de las duras condiciones de trabajo, trabajar en la construcción de las pirámides se consideraba prestigioso. Para los antiguos egipcios, participar en la edificación de estas monumentales estructuras no era solo un trabajo, sino también un honor especial. Los trabajadores recibían una alimentación estable y variada, algo que era raro en esa época. El pan, la cerveza y la carne eran los alimentos básicos, pero también los trabajadores podían recibir verduras, frutas y pescado, algo que no estaba al alcance de todos los habitantes del antiguo Egipto. La alimentación de los trabajadores se garantizaba a través de suministros cuidadosamente organizados, que eran controlados a nivel estatal. Esto permitía mantener la fuerza y la salud de los trabajadores en un nivel adecuado, lo cual era crucial para el éxito en el cumplimiento de sus deberes. Además, los trabajadores recibían atención médica. En los asentamientos había médicos que se ocupaban de tratar las lesiones y enfermedades. La práctica médica en el antiguo Egipto estaba bastante desarrollada, y los médicos utilizaban diversas hierbas y remedios naturales para tratar a los pacientes. Además de la salud física, se prestaba mucha atención al apoyo espiritual de los trabajadores. Para ello, se realizaban rituales y ceremonias religiosas regulares que debían asegurar la protección y la bendición de los dioses sobre su labor. Estos rituales incluían sacrificios y oraciones, así como la participación en importantes festividades religiosas, lo que permitía a los trabajadores sentirse conectados con los dioses y creer en el éxito de su labor. Es interesante que, contrariamente al estereotipo generalizado de que las pirámides fueron construidas por esclavos, las investigaciones modernas muestran que la mayoría de los trabajadores eran personas libres. Muchos de ellos fueron contratados por un salario que podía incluir no solo dinero, sino también productos naturales como grano y cerveza, así como diversos privilegios. Los trabajadores que participaban en la construcción de las pirámides tenían un alto estatus social. No era solo una oportunidad para ganarse la vida, sino también una chance para mejorar su posición en la sociedad. Al participar en un proyecto tan grandioso como la construcción de pirámides, los trabajadores podían asegurar una mejor vida para ellos y sus familias, obteniendo acceso a recursos y privilegios que no estaban al alcance de la mayoría de la población. Para muchos, participar en la construcción de las pirámides era una oportunidad para ascender en la escala social. La sociedad egipcia estaba estrictamente estructurada, y el acceso a una mejor vivienda, alimentación y atención médica podía mejorar significativamente la calidad de vida. Además, participar en la construcción de las pirámides proporcionaba a los trabajadores una cierta forma de protección social y estabilidad. El Estado cuidaba de sus trabajadores y, incluso después de la finalización del proyecto, muchos de ellos podían esperar continuar trabajando en otros grandes proyectos de construcción o recibir parcelas de tierra para la agricultura. Algunos trabajadores permanecían en la construcción de pirámides durante toda su vida, pasando de un proyecto a otro.
Esto les permitía acumular experiencia y habilidades que los convertían en especialistas valiosos. Los trabajadores altamente calificados podían convertirse en supervisores o maestros, recibiendo por ello una compensación adicional y privilegios. De esta manera, participar en la construcción de las pirámides ofrecía a los trabajadores numerosas oportunidades para el crecimiento profesional y la mejora de su posición social, lo que hacía que este trabajo fuera sumamente atractivo y prestigioso. Así, la construcción de pirámides no solo fue un logro de ingeniería extraordinario, sino también un importante proyecto social que cambió la vida de miles de personas. Gracias a la organización eficiente del trabajo, el cuidado de los trabajadores y la provisión de amplias oportunidades para el crecimiento social, el antiguo Egipto pudo crear una de las mayores maravillas del mundo, que sigue asombrando e inspirando admiración hasta hoy. A pesar de las numerosas investigaciones, aún existen misterios relacionados con los métodos exactos de construcción de las pirámides. Uno de esos enigmas es cómo los antiguos egipcios lograron una orientación tan precisa de las pirámides hacia los puntos cardinales. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, tiene una desviación de solo unos pocos minutos del verdadero norte. Otro enigma es el método utilizado para elevar los enormes bloques de piedra a más de 100 metros de altura. Existen teorías sobre sistemas complejos de poleas y palancas, pero no hay pruebas concluyentes. También se discute la posibilidad de que se utilizara agua u otros líquidos para facilitar el levantamiento de los bloques. Además de las cuestiones técnicas, también sigue siendo un misterio por qué las pirámides se construyeron con tal grandeza. ¿Eran simplemente tumbas o tenían otras funciones? Algunos investigadores sugieren que las pirámides podrían haber sido utilizadas como observatorios astronómicos o incluso como estructuras energéticas. Las pirámides ejercieron una enorme influencia en las civilizaciones posteriores. Se convirtieron en un símbolo de eternidad y poder, que inspiró a arquitectos y gobernantes de todo el mundo. En el Imperio Romano, por ejemplo, los obeliscos egipcios fueron transportados a Roma y erigidos en los lugares más significativos de la ciudad para demostrar la conexión con el gran pasado. Los científicos modernos continúan estudiando las pirámides, tratando de desentrañar sus secretos y comprender cómo fueron construidas. Nuevas tecnologías como el escaneo láser y la modelización por computadora nos permiten observar las pirámides desde una nueva perspectiva y acercarnos a la resolución de antiguos misterios. Las pirámides siguen siendo una de las mayores maravillas del mundo y continúan atrayendo la atención de millones de personas en todo el mundo. Nos recuerdan que, incluso en la antigüedad, la humanidad era capaz de lograr grandes hazañas. Hemos examinado muchos aspectos de la construcción de las pirámides, desde los métodos técnicos hasta la organización del trabajo y la vida de los trabajadores. Sin embargo, todavía quedan preguntas a las que la ciencia no ha encontrado respuesta. ¿Qué tal si aún no conocemos todos los secretos de las pirámides? Es posible que el futuro nos revele nuevos conocimientos sobre cómo los antiguos egipcios lograron construir estas majestuosas estructuras. Mientras tanto, los misterios de las pirámides siguen fascinando a científicos y entusiastas de la historia. Si les gustó este video y quieren saber más sobre civilizaciones antiguas, suscríbanse a nuestro canal y denle like. Esto nos ayudará a crear más contenido interesante para ustedes. Escriban en los comentarios sus pensamientos y preguntas. ¿Qué temas les interesan? Con gusto los discutiremos en próximos videos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.